Saludos, hola a todos los interesados en aprender un poco más sobre esta herramienta llamada Blender. Bueno, hoy vamos a trabajar en la composición de un archivo ya renderizado anteriormente en Blender de una serie de imágenes que saqué para complementar un portafolio para este año. La imagen que vamos a trabajar es esta. Está dividida en dos capas diferentes. Una contiene la arquitectura y la calle y los elementos modelados, y la otra tiene el fondo base. El fondo es simplemente una fotografía que elegí pensando en tener una iluminación al lado derecho y árboles definidos y con colores planos que pudiera editar y poder llevar a un resultado. Ya tengo un archivo nuevo con la configuración básica para hacer la composición. Tengo dos input tipo imagen con el archivo XR cargado. En uno tengo la arquitectura y los elementos modelados que hacen parte del render, y en el otro tengo el fondo. ¿Por qué es interesante este tipo de formato XR? Porque nos permite, después de un tiempo largo de espera de un render, poder guardar la información con los diferentes layers por separado. Esta es la imagen que rendericé en Blender, y acá el nodo de imagen me permite ver que tengo disgregado varios layers. El combinado de la imagen combinada por todos los elementos. Tengo el canal alfa, en este caso es el fondo negro. Tengo el layer pass de ambient occlusion, que solo funciona en lo que contiene esa capa, que es el modelado y la arquitectura. La profundidad, que trae la información de profundidad de Z del render. En este caso no se ve porque no le he dado valores. Tenemos render pass DMI, que se supone que debería mostrarme las luces del auto, estas dos rojas, pero en este caso pues no los vamos a utilizar. El environment, que no es apreciable. El index material tampoco es apreciable. El index objeto tampoco. También tenemos el render pass de normal, que nos da una información también muy útil en diferentes casos. Y el último, que es el pase de sombras. Lo primero que debemos hacer es combinar el fondo con la arquitectura que tenemos. Lo hacemos gracias a un nodo de mezclador de alfa. Este es el visualizador de los nodos parcial. Todo lo que vayamos moviendo se puede ir viendo automáticamente en esta ventana, y este es el resultado que tuvimos previo. A simple vista nos podemos dar cuenta de la importancia de hacer este procedimiento al final en nuestros renders, ya que nos podemos dar cuenta de la variedad tonal y la armonía que unifica los tonos en toda la composición. El orden en que empecemos a aplicar cambios a la imagen puede ser un poquito espontáneo, no hay un orden específico.
Lo primero que yo quisiera hacer es generar la percepción de profundidad, aclarando un poquito los elementos más lejanos de la escena, sin cambiar todavía el tono del color, sino simplemente generar esa gradación de blancos y negros que me permite generar esta sensación. Entonces, como lo habíamos hecho antes, se hace con el nodo de vector normalizador, tomando la información del render pass de profundidad. Aplicamos un nodo de color llamado un conversor de color RAM, que nos permite manipular esta imagen previa que tenemos por el momento. En la parte inferior podemos observar cómo aparece una pequeña gradación de negro y muy rápidamente cambia al blanco. Todo esto puede parecer muy brusco. Lo que buscamos es generar una sensación de gran profundidad para que, aunque la imagen sea plana, sea rica en información visual. Entonces, para los dibujantes, lo que está más cercano al observador, en este caso la cámara, es más oscuro. Entonces debemos definir, dependiendo si le vamos a dar la jerarquía a la arquitectura o simplemente queremos generar un efecto de video en donde haya bruma en el fondo, que la casa esté envuelta de este color blanco. Entonces este es el momento de pensar en eso. El color ramp, este nodo, tiene varios tipos de interpolación. Nos podemos dar cuenta que el lineal es muy brusco, el lice es muy utilizado, pero en este caso, como es tanta la profundidad, el que más se difumina en este caso para que no quede brusco es el B-spline. Al lado izquierdo tenemos los tonos oscuros. En la imagen final de la derecha yo quise darle jerarquía a la arquitectura, pero no quería que empezara el tono negro de la cercanía, que empezara desde el edificio como tal, porque entonces estaría perdiendo toda esta información que me está generando ese render pass de profundidad. Entonces lo que hice fue llevarlo al punto que el piso fuera lo más negro, casi llegando a la lámpara del centro, y el siguiente plano se percibiera a la distancia de la fachada, con un tono siguiendo el negro, no medio, es un gris muy oscuro. Me puedo imaginar otro plano llegando a este árbol del lado derecho, y el siguiente plano a otro árbol más atrás, y que lo importante para mí en este caso es que el último árbol, que aquí a la izquierda hay uno y acá abajo hay otro, sean muy claros, pero que sean perceptibles, porque nada me gano yo en generar la profundidad y perder la información de los árboles que hay atrás. Entonces, lo que define para mí esta configuración de esta rampa de colores y de planos de profundidad de la imagen es poder primero definir el negro más fuerte en lo primero que nos encontramos, que es la vía y posiblemente la lámpara que hay en el centro, y el nivel más claro al final lo tiene el fondo, pero el fondo lo estamos trabajando en una capa diferente, así que por el momento lo que tiene el valor más claro son los árboles más lejanos. Para este caso es importante
si en esta capa solo vamos a trabajar la arquitectura, el fondo no debería tener esta información blanca, y ya lo veremos más adelante por qué. Entonces debemos combinar esta imagen, que en la composición no se toma como una imagen en sí, sino que es una información de tonos que nos va a permitir más adelante darle variación tonal al color, una información en escala de grises que nos da cantidades de color según su valor máximo en negros y el mínimo de blancos. Entonces yo esta imagen la puedo complementar con el alfa, que en este caso es el fondo negro, para que voy a apagar el nodo para que lo aprecien. Esta capa contiene solo la información de la arquitectura y de los modelos, objetos que están alrededor de ella. Así que si yo le quiero agregar tonos blancos claros a la imagen para editarla, se supone que no debo agregarle nada de información al fondo porque no le corresponde a esta capa. Entonces por eso creo un nodo de mix color para mezclarle, ayudándome del alfa que trae el fondo negro, para mezclarlo con un tipo de fusión de multiplicar, para mezclarle el fondo negro y decirle a la imagen que en esta capa no quiero manejar información del fondo. O sea que yo esta imagen que tengo acá en escala de grises, luego se la voy a adicionar al render base combinado, y básicamente a la calle no se le va a agregar información de color y al fondo tampoco. Eso es lo que representa el color negro: ausencia de información o de cambios en los valores que yo quiero modificar. Y los colores blancos son valores que se van a modificar con su respectiva intensidad. En este caso, desde un principio no tuvimos en cuenta las ventanas, entonces estos punticos blancos que aparecen en los vidrios podrían generarnos ruidos. Para esto tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos con el fondo. Ya sabemos que el negro es ausencia de información para generar cambios, o sea que esto sobre una imagen combinada no nos va a generar cambios ni en el fondo ni en la calle, solo en los tonos que se empiezan a aclarar. Vamos a empezar a verlo, cómo funciona. Agrego otro nodo de mix color, y ahora la idea es tener como pueden ver la imagen combinada con un factor determinado por la imagen anterior en escala de grises, donde los negros no van a efectuar cambios y la gradación de colores claros empieza a darle cantidades de actuación a los tonos, en este caso verde, sobre la imagen combinada. Entonces si yo desactivo esta mezcla, tenemos la imagen combinada natural. La idea es voy a colocar el fondo para que podamos ir viendo los cambios en los dos layers. Bueno, lo primero que yo quiero hacerle a este render crudo es generarle
la sensación de atmosférica que se genera en la lejanía que hay entre los objetos viéndolo desde el observador. Podemos ver que ni en el fondo ni en la calle, en la parte inferior, se le ha adicionado color verde. Eso es lo que hace esta imagen base, y para eso buscamos generar este tipo de imágenes en el ejercicio de la composición, para ayudarnos a ubicar y hacer máscaras de selección dentro de la imagen para hacer los cambios que deseemos. Entonces, ya habiéndoles mostrado para qué la máscara y dónde quiero efectuar cambios tonales, la idea es tener un color blanco puro, muy intenso, y aplicarlo sutilmente hasta darme cuenta. Si yo lo llevo a lo más oscuro, lo que teníamos en esta imagen que vamos a usar como factor en tonos claros se van a convertir en negro, o sea que en la imagen no vamos a efectuar ningún tipo de cambio. Entonces yo les recomendaría arrancar desde lo más oscuro y empezar a agregar tonos muy suaves. Podemos ver que mientras subimos sea clara. La referencia es el árbol más lejano que tenemos aquí, que es el que más información adicional va a recibir de este nodo. Entonces vamos a empezar a aclararlo hasta ver que ese último árbol es más claro que este árbol del frente. Por el momento podemos dejar esta información en este punto. Podemos notar que aparecieron estos puntos negros en los cristales, nada agradables. El primer paso que buscaba ya lo tenemos resuelto. Tenemos la imagen base con un mapa, una escala de grises que me permite con este mezclador adicionar. Aquí podemos notarlo en estos árboles más lejanos, como se les adiciona información, haciéndolo que se aclare. De esta manera podemos generar la percepción de que esos objetos están más alejados, más lejanos. Viéndolo ya en la composición, vemos que ese aclarado que hay en los árboles lejanos choca con el fondo, porque el fondo de inmediato vuelve y se oscurece, entonces genera una ambigüedad la cual no debemos dejar. Esto lo podemos empezar a solucionar trabajando la capa del fondo aparte. Con un nodo de curvas simplemente le podemos empezar a aclarar para poder darle continuación a este mapa que creamos, que da la percepción de que lo más cercano está oscuro. Este cambio de tonalidad atmosférico lo percibimos de color azul. Vamos a, ya teniendo la configuración de los nodos con la rampa de color que nos permite empezar a modificar estos colores,
podemos pasar de la escala grises de los tonos monocromáticos, empezar a adicionarle color. Podemos darnos cuenta aquí en este árbol como rápidamente cambia a un tono azul, ¿sí? Que es la idea, que de este árbol hacia atrás empiece a generar la percepción o la gradación en los tonos de el color azul reflejado por el cielo. En este caso lo exagero un poco para percibir la presencia y el cambio efectuado. También lo voy a hacer en el fondo para dar la continuidad. También lo exagero un poco para que se perciba. Al final podemos dar los retoques y dejar de exagerarlos un poco. Bueno, por el momento yo creo que la intención de generar la profundidad y el cambio de color atmosférico lo hemos logrado. Si no es el color o la cantidad, no importa por el momento. Lo que importa es que tenemos la configuración de los nodos que nos permitirá dar las variaciones finales. El paso a seguir es quitar la información que se nos adicionó a los cristales, que son estos punticos azules que están, porque desde un principio no fui totalmente cuidadoso al no permitir que en esta imagen apareciera, que es la imagen base de la que empezamos a aplicar los cambios. Entonces simplemente a esta máscara con un nodo de mezcla de color le vamos a sumar esto, ¿sí? Vamos a decir que sobre esta imagen se monte estos cuadritos. Entonces simplemente se le da tipo de fusión multiplicado y ya tenemos sobre las ventanas, tapando estos puntos blancos, tenemos esta máscara, estos recuadros negros. Entonces ya en el render, en la composición que llevamos parcial, desaparezca todo ese ruido y miren cómo en el resto de elementos sí aparece el cambio tonal. El siguiente paso para lograr una buena composición final, y recordando lo que hicimos en esta, es primero que todo usar un nodo de color balance que nos ayuda a que el color balance lo que busca es generar una armonía tonal en toda la imagen. Lo primero que yo tengo en cuenta para esta configuración es, para esta hora del día, es un poco de luz azul para las sombras. Podemos ver como las sombras inmediatamente toman un color azul. Por lo general en la gama yo acostumbro a utilizar un color complementario de las sombras para generar contraste. Esto ayuda a equilibrar un poquito la imagen, ya no queda tan azul sino que se equilibra a un tono medio. Mira, yo lo desactivo, es muy amarillo, ya se está volviendo un poquito más frío. Así esta no sea nuestra intención. Lo que estamos haciendo con este nodo es empezar a vincular, a hacer interactuar todos los elementos de la imagen para que empiecen a guiarse por una misma tonalidad, ¿sí? Que todos los elementos de la imagen, tanto el fondo como la arquitectura y los árboles, empiezan a tener sombras un poquito azules, tonos medios un poquito tirando al rojo, haciendo esta combinación y dando contraste, y en la parte derecha, en la ganancia, los tonos más altos
un poquito amarillo. Eso se refiere a la luz que suma el sol a las superficies. También es pues muy sutil. Voy a exagerar un poquito también para que lo percibamos. Ahorita, para continuar, lo que yo hago después de usar siempre el color balance es ver mi histograma para darme cuenta antes que todo cómo están los topes de los tonos más altos. En este caso están muy bien. Cuando toda esta información, estas líneas y puntos sobrepasan esta línea, significa que la imagen está quemada. En este caso el blanco más blanco de la imagen no sobrepasa, que está en esta zona, o sea que está muy bien. Las sombras sí veo que está muy cercana a la base, o sea que las sombras están muy a la inversa de lo que es un color quemado blanco, es algo que es muy negro, renegrido. La idea es llevarlo a un punto en el que haya naturalidad. Tenemos esta línea roja como una guía de lo negro, como un umbral que hay que sobrepasar, porque cuando hablamos de sombras y de lo negro queremos que sea lo más negro posible sin llegar a ser destructivo. Entonces llevamos a un límite. Lo que hice fue iluminarlo un poco de cómo estaba. Las zonas negras ya no son tan negras. Ya de aquí en adelante estos son los niveles de color que he definido. Bueno, ahorita lo que quiero es trabajar un poco en el fondo. Desde el principio exageré un poquito la claridad para dar la sensación de la profundidad, pero en realidad lo que quiero generar es el cambio tonal, que se vuelva un poquito azul, más no que se aclare la imagen como hice con este nodo editor de curvas. Simplemente voy a aclarar el fondo sí lo voy a aclarar un poco más sutil, pero en realidad el cambio lo va a sufrir más, es el cambio tonal en este punto que lo hace ver azul. Entonces vemos como recuperamos un poquito más de información del cielo que habíamos perdido. Quiero dar un poquito de contraste con un nodo de color también de curvas. Simplemente le dar un poco de contraste. Quiero aprovechar este destello blanco para utilizar un filtro de glare o de glow que me genere un destello o que me irradie de aquí un poquito de luz blanca y que se monte por encima de la arquitectura para que todo esto empiece a hacer una amalgama visual que parezca mucho más real, como un instante vívido en el que estamos viendo como de aquí nos encandila un poco la luz y este edificio toma valores agregados del cielo. En este punto parece muy plano, vemos como esta esquina es exactamente igual a esta y a esta y esta, y la idea es generar variaciones. Acá hay un destello de color verde con rojo, vemos que acá se le sumó un poquito de luz verde, es muy tenue. El resultado final debe ser tenue para que no sea destructivo ni se vea artificial las intenciones que queremos mostrar. Y acá está un poquito más iluminado, acá está más oscuro. Todas estas variantes nos ayudan a generar una mejor experiencia a la hora de observar. Entonces lo que voy a hacer en esta imagen es empezar a probar qué resultado nos da un filtro
de glare, de destellos del tipo fog glow, que si lo desactivo lo que me muestra es cómo podemos notar, también está un poco exagerado para que lo noten, es como de acá, de esta zona iluminada, se irradia luz que empieza a sobrepasar la arquitectura y todo esto empieza a hacer la amalgama que en realidad nosotros buscamos con la postproducción para generar mucha más naturalidad y darle realismo a nuestras escenas. Entonces en este caso lo que quiero es usar una calidad alta para que no sea tan difuminado sino más sutil, y con el tresol empezar a disminuirlo al punto de que sea la cantidad deseada. Por ejemplo, aquí vemos como esta esquina ya tiene un poco de iluminación sin exagerarlo mucho. Esto es lo que queremos, generar esto que es muy sutil e imperceptible a veces, pero la percepción final del que lo observe va a ser nutrida por esto, así no se dé cuenta. También quiero sumarle otro de estos mismos filtros, pero del tipo Ghost, que lo que hace es generar destellos o efectos de la cámara. Entonces lo que voy a hacer es sumarle a la imagen que traíamos un tipo de interpolación screen. Ya tenemos una buena cantidad de nodos, así que tarda un poco en cargar. En Blender lo que está arriba está debajo y lo que está abajo está arriba, así que lo que queremos abajo es la imagen anterior, esta, donde no hay todavía efectos de destello, entonces lo ponemos arriba, y este destello que salió acá lo vamos a colocar abajo, o sea que va a aparecer arriba. Vemos acá sobre el auto que aparecen estos tonos, y por acá hay unos también muy sutiles. Lo que queremos es tal vez quitarles esa forma alargada, entonces lo que puedo hacer es adicionar un filtro de ese enfoque para pasar de esto a una forma un poquito más, sí, son tonos muy sutiles, ya que la imagen en realidad no tiene pues un sol que aparece directamente en la escena para que genere pues un destello vistoso como los que vemos en las películas, sino que es simplemente una zona muy iluminada de donde esperamos que todavía salgan unos rayos fuertes al lente y generen unos destellos, pero en este caso son muy sutiles, que están bien que sean sutiles, no queremos quitarle el protagonismo al edificio. Sí, acá está. Bueno, haciendo un balance hasta el momento, lo que tenemos es
color atmosférico, colores azules que vienen del cielo, hay percepción de profundidad, hay dispersión de luz al lado derecho, iluminando un poquito el edificio. Tenemos unos destellos en esta zona que suman un color verde, morado. Ahorita algo muy importante que se hace por lo general terminando la composición de los nodos es agregar un un nodo de distorsión de lente, que lo que hace es desregularizar las líneas rectas de la imagen, que cuando hacemos captura por cualquier lente siempre hay un mínimo de distorsión que hace que las líneas rectas tomen una curva. En la vida real también percibimos como unas diagonales que se estrechan hacia el cielo o diagonales que se fugan hacia la profundidad. Entonces podemos ver, sin aplicar el feed, podemos ver el cambio que hace en la imagen. Exagerado, pero podemos ver cómo estas líneas rectas del edificio ya no son rectas, sino que es una curva. El piso ya no es plano, sino que es una curva hacia afuera. Si le damos un valor negativo, la distorsión es inversa. Un poquito extraño, pero a veces también se utiliza. En este caso voy a utilizar un valor mínimo hacia afuera, no hacia adentro, que es el que generan las cámaras regularmente. Primero lo hago así para ver en realidad la distorsión. Aplico el feed, que ya lo que hace es ampliarme o capsularme la imagen. Ya tenemos la distorsión en las líneas rectas, ¿sí? Da mucha más sensación de naturalidad. Ahora también lo que se hace es agregarle dispersión, que es aberración tonal en las zonas externas de afuera de la imagen, que podemos percibir también si lo exageramos. Genera un poquito de desenfoque, así que hay que usarlo poco, sutilmente. Y es este tipo de aberración que los fotógrafos a veces o evitan o buscan para darle más expresividad a sus capturas. Entonces la idea no es que esta aberración tonal aparezca en toda la imagen, sino que aparezca simplemente en las zonas externas, como un tipo de viñeta de aberración. Entonces la vamos disminuyendo al punto de que no esté en el centro de la imagen, sino solo en la parte externa. Por ejemplo, en este punto creo que ya fue muy sutil. A mí me gusta que se vea. También afecta todas las capas de la escena, ya que desde hace rato pues venimos con un solo hilo, ya juntamos el fondo con la imagen, así que afecta tanto al fondo como a la arquitectura. Este puede ser mi referencia pues más cercana. Ahí todavía lo veo muy fuerte. Voy disminuyendo, tenemos 3 decimales para hacer variaciones, para ir disminuyendo poco a poco, casi como una sombra delgada. Así puede ser. Este tutorial estoy tratando de que lo que le hagamos se note, para que realmente apreciemos los cambios. Ya cuando tenemos dominio de todos estos cambios y filtros que aplicamos, podemos ir aplicándolos cada vez más sutilmente y hacer combinaciones mucho más naturales y agradables. Bueno, ya tenemos la distorsión del lente, tenemos la dispersión del color. Ahorita me gustaría aplicar una viñeta muy sutil.
que hacemos con utilizando un nodo de Mate Ellipse Mask. Lo que hace es crear una máscara de fácil manipulación. Solo queremos es un círculo blanco sobre un fondo negro que vamos a distorsionar, fondo negro que vamos a difuminar, a desenfocar al punto de que nos cree una viñeta muy sutil, sin puntos tan oscuros. Tenemos esta máscara en forma de elipse para usarla como viñeta. Es algo que ayuda mucho a enfocar la mirada y también a dar la sensación de que la lente, a la hora de distorsionarse y de abrir el ángulo, empieza como a ver las paredes de su interior. También esto genera realismo y lo aplicamos con un nodo de mezcla de color en tipo de interpolación multiplicar. La idea es que sea muy sutil. Eso lo que hace más que crear un marco es darle un poco de cambio a la tonalidad en estos colores. Por ejemplo, en el cielo, que no sea un azul plano, sino que se vea como una gradación acá de un azul más oscuro, y eso es lo que genera la viñeta. Bueno, esta es la imagen ya casi terminada. Ahorita lo único que resta hacer es guardarla para darle el toque final en GIMP. Esta es la imagen. La voy a abrir en GIMP. Yo lo que hago en GIMP simplemente se reduce a darle un poco de enfoque. Lo que hago es un efecto que simula el paso alto que hacemos en Photoshop. Se logra desenfocando la imagen, invirtiéndola, poniéndola al 50%, y miren cómo se crea un efecto de paso alto. Este paso alto, si lo combinamos sobre la imagen en un modo de claridad fuerte, lo que hace es dar un efecto como de HD o de mucha más resolución. Lo podemos notar, lo activo, lo desactivo. Un efecto que siempre hago al final para que las imágenes tomen más resolución, o por lo menos lo aparenten. También algo aquí, aprovechando que estamos en GIMP, me gustaría sumarle un efecto que me gusta mucho, y es colocarle una capa de luz arriba, como para dar esa sensación en un modo de claridad suave. No, de suma. La suma es la diferencia entre claridad suave. Miren, por ejemplo, como la parte inferior se me está oscureciendo aún más y no lo deseo. Lo que ayuda este modo de fusión de suma es que solo me va a agregar la información de los blancos y nunca de los negros. Aquí abajo, como es negro, entonces no va a haber ningún cambio. Entonces ya yo le empiezo a dar
un nivel de fusión más sutil. Esto me genera la sensación de que arriba hay luz, que arriba está el cielo, genera muy buen efecto. También lo puedo detallar un poco, y es que en el edificio no sea tan fuerte, pero sí en el cielo. Entonces podemos ver si lo activo o lo desactivo. Ahora lo que hago simplemente es revisar el tamaño y la resolución de la imagen. En escalar la imagen, la resolución está a 72, la imagen está el tamaño que se utiliza para Full HD. Para internet yo suelo grabarlo en 720, 1280, es un tamaño que al reducirse un poquito ayuda a darle un poquito más de definición a la imagen también, y va a ser liviano y la podemos usar en cualquier red social. Igual las redes nos la van a reducir un poquito, entonces es mejor tenerla en el tamaño que esperamos final. Bueno, esto es todo, espero hayan aprendido un poco más sobre la postproducción de imágenes de infoarquitectura, por ejemplo, en el caso de esta imagen.